Fuera de mi casa, basura. Lárgate o te saco a patadas, rugió mi esposo, arrojándome al polvo de la calle, mientras una mujer joven, con una sonrisa de triunfo, ocupaba mi lugar en la casa que construí con sudor y amor durante 23 años. Mi nombre es Neus Ariana, tengo 58 años, y esta es la historia de cómo el hombre que juró amarme me traicionó, me humilló y me dejó sin nada, solo para descubrir que su traición desató en mí una furia que lo haría arrepentirse hasta el último de sus días. Queridos, si este relato los conmueve, por favor dejen un like, suscríbanse al canal y comenten desde qué ciudad me escuchan. Sus palabras me dan fuerza para compartir esta herida que aún sangra, pero que también me transformó en la mujer que soy hoy. Era una mañana de abril de 2002, en un barrio de clase media en Guadalajara, México. El sol entraba por la ventana de la cocina, bañando todo con una luz dorada que hacía brillar los azulejos que yo limpiaba cada día. Preparaba el desayuno como lo había hecho durante 23 años de matrimonio. Café recién colado, pan dulce horneado la noche anterior, todo dispuesto con el cariño que le ponía a cada detalle para mi esposo, Nicolás. El aroma del café se mezclaba con el dulzor de los conchas, y mis manos trabajaban en automático, colocando las tazas, el azucarero, la mantequilla, todo como a él le gustaba. Nicolás, de 61 años, era contador, siempre impecable con su traje y su colonia cara, el hombre que todos veían como el esposo perfecto, el pilar de nuestra familia. Vivíamos en una casa de 2 pisos que tardamos 15 años en pagar, un hogar que yo cuidaba como un tesoro. Era ama de casa, y cada rincón de esa casa llevaba mi marca, las cortinas que cosí, los geranios que planté en el patio, las fotos de nuestras vacaciones pegadas en la nevera. Esa mañana, mientras ponía la mesa, escuché los pasos de Nicolás bajando las escaleras. Eran pesados, rápidos, distintos al ritmo pausado de siempre. Entró a la cocina con su maletín en la mano, el cabello húmedo del baño, pero sin la sonrisa mañanera que solía darme. «Buenos días, amor», dije, como cada día, acercándome para darle un beso en la mejilla, pero él se apartó, quedándose en la entrada, mirándome con unos ojos fríos que no reconocí. «Neus Ariana, tenemos que hablar», dijo, con una voz tan seca que me heló la sangre. El silencio que siguió fue como un cuchillo, roto solo por el tic-tac del reloj de pared, un regalo de mi madre cuando nos casamos. Mis manos temblaron mientras me apoyaba en la encimera de granito. «¿Hablar de qué?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Él dejó el maletín en el suelo, cruzó los brazos y me miró como si fuera una extraña. Noté que no llevaba su anillo de bodas, solo una marca pálida en el dedo donde debería estar el oro que le puse hace 23 años. «¿Dónde está tu anillo?», pregunté con la voz quebrándose. Él se miró la mano, como si no lo hubiera notado, y se encogió de hombros. «Lo quité. Ya no tiene sentido usarlo». El mundo se detuvo. Sentí un frío que me recorrió desde el pecho hasta los pies, como si alguien hubiera abierto un ventilador helado dentro de mí. «¿Quitaste? ¿Por qué?», balbuceé, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría. Él suspiró, pasándose la mano por el cabello húmedo. «Quiero el divorcio, Neus Ariana. Esto no funciona más. No siento nada por vos». Las palabras cayeron como un martillo, rompiendo todo lo que creía sólido. Una taza se me resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo, esparciendo pedazos de porcelana por los azulejos que había fregado la noche anterior. Me agaché a recogerlos, con las manos temblando, pero no podía concentrarme. «¿Divorcio?», repetí, con la voz apenas audible. «¿Por qué? ¿Qué hice?». «Oh, no hiciste nada. Simplemente se acabó», dijo, con una frialdad que me cortó como un cuchillo. «Hace tiempo
que no siento nada por vos. Ya hablé con un abogado, los papeles están en trámite. Mis piernas cedieron y me apoyé en la mesa para no caer. ¿Y la casa? ¿Nuestra casa?, pregunté, con lágrimas quemándome los ojos. La casa está a mi nombre. Se queda conmigo, respondió, como si estuviera discutiendo un contrato. ¿Y yo? ¿Dónde voy a vivir?, dije, con la voz temblando de rabia y desesperación. Él tomó su maletín, ajustó su corbata y se dirigió a la puerta. Arréglate, tenés hasta el jueves para sacar tus cosas. Si no, llamo a la policía. Y así, sin más, salió, dejándome sola en la cocina con los pedazos de la taza rota y el eco de sus palabras. Me quedé allí, paralizada, mirando la mesa que había preparado con tanto cariño. El café aún humeaba, los panes dulces estaban intactos, pero todo parecía una burla. Me senté, tomé mi taza y bebí un sorbo, aunque el líquido me supo a nada. Las lágrimas cayeron en silencio, cayendo sobre la mesa que había pulido 1000 veces. Miré alrededor, la cocina donde horneé pasteles para sus cumpleaños, la sala donde vimos películas juntos, el patio donde planté geranios pensando en nuestro futuro. Todo eso, en 2 días, dejaría de ser mío. Abrí el ropero y vi nuestras ropas colgadas lado a lado, sus camisas planchadas con esmero, mis vestidos sencillos. En 2 días, todo sería suyo, y yo sería una extraña en mi propio hogar. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama, mirando el techo, preguntándome cuándo nuestro amor se había convertido en esa frialdad, cuándo dejaron de ser «te amo» sus buenos días, cuándo el hombre que me llevó en brazos al cruzar el umbral de esta casa se convirtió en un desconocido que me miraba con desprecio, pero en medio de la tristeza, algo nuevo comenzó a crecer, una furia, una chispa de rebeldía que no sabía que tenía. Nicolás pensaba que podía echarme como a un perro callejero, pero estaba equivocado. No iba a desaparecer en silencio. Esa noche, en el cuarto de hotel barato donde terminé, con su olor a humedad y desinfectante, juré que no dejaría que su traición me destruyera. Iba a luchar, y él pagaría por cada lágrima que me hizo derramar. El miércoles amaneció gris, con un frío que se colaba por los huesos. Me levanté del hotel, me puse el mejor vestido que tenía y salí a buscar trabajo. Caminé por el centro de Guadalajara, entrando en tiendas, cafeterías, oficinas, ofreciendo mis servicios como ama de casa de 23 años. Las respuestas eran siempre las mismas. No hay vacantes o necesitamos experiencia. Al final del día, exhausta, pasé por una taquería pequeña cerca del mercado. Un cartel en la ventana decía: «Se busca ayudante de cocina medio turno». Entré y hablé con doña Cristine, la dueña, una mujer de unos 50 años, con un delantal manchado y una sonrisa cansada pero amable. «¿Sabéis cocinar?», preguntó. «Cociné para mi familia por más de 20 años», respondí. Ella me miró, evaluándome. «¿Estás en problemas?», asentí, sin poder mentir. «Empezás el lunes. No es mucho, pero es honesto». Con un trabajo asegurado, sentí una chispa de esperanza, pero también sabía que la traición de Nicolás escondía algo más. Su frialdad, la prisa por echarme, no eran normales. Esa noche, en el hotel, decidí convertirme en mi propia detective. Recordé los últimos meses, sus llegadas tardías, el perfume extraño en su ropa, las veces que se encerraba con su celular. Había otra mujer, estaba segura, y no iba a descansar hasta descubrir quién era y por qué Nicolás había destruido nuestra vida con tanta hazaña. El jueves, el día del ultimátum, recogí mis cosas de la casa. Nicolás llegó a las 6 de la tarde, mirándome con impaciencia mientras cargaba mis maletas.
¿Listo?, preguntó, como si yo fuera una inquilina molesta. Nicolás, ¿esto es lo que querés?, intenté, con una última chispa de esperanza. Él me cortó, con desprecio. Ya está decidido, andate. Salí de mi hogar, con 2 maletas y un fuego creciendo en mi pecho, lista para hacer que pagara por su traición. El ultimátum de Nicolás resonaba en mi cabeza como un tambor de guerra, cada palabra una puñalada que cortaba más profundo. Tenés hasta el jueves para sacar tus cosas, o llamo a la policía. Su frialdad, su desprecio, eran un veneno que me quemaba por dentro, pero también encendían una furia que no sabía que tenía. En el hotel barato, con su olor a humedad y desinfectante, me senté en la cama chirriante, mirando mis 2 maletas y preguntándome cómo 23 años de amor podían terminar en una traición tan brutal. Pero en medio del dolor, una chispa de rebeldía creció en mi pecho. Nicolás pensaba que podía echarme como a un trapo viejo, pero no me conocía. No iba a desaparecer en silencio, iba a hacer que pagara por cada lágrima que me hizo derramar, y esa promesa se convirtió en mi ancla en la tormenta. Los días siguientes fueron una danza de supervivencia y sospecha. El jueves, mientras recogía mis cosas de la casa, vi a Nicolás llegar con una mujer joven de unos 30 años, con el cabello castaño y un vestido que abrazaba su figura. Entró con una llave, como si ya fuera la dueña, y la vi moverse por mi cocina, tocando mis cosas, como si borrara mi existencia. La rabia me cegó, pero me contuve, escondida en la calle, observando desde la esquina. Supe que se llamaba Sofía, una empleada de la empresa de Nicolás, y que su romance no era nuevo. Los rumores en el barrio decían que llevaban meses juntos, que él la llevaba a restaurantes caros, mientras yo cocinaba para él, ajena a todo. Cada detalle era un clavo en mi corazón, pero también un combustible para mi venganza. Volví al hotel, con el cuerpo temblando de furia. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo descascarado, recordando las señales que había ignorado, las llegadas tardías de Nicolás, el perfume extraño en sus camisas, las veces que contestaba su celular a escondidas. ¿Cómo había sido tan ciega? Durante 23 años fui la esposa perfecta, cocinaba sus platillos favoritos, planchaba sus camisas, cuidaba nuestra casa como un santuario, y él, mientras tanto, planeaba reemplazarme con una mujer más joven, más brillante, como si yo fuera un mueble desgastado. Pero la furia dio paso a una determinación fría. No iba a dejar que me destruyera. Si Nicolás quería jugar sucio, yo también sabía jugar, y lo haría mejor. El viernes comencé mi nuevo trabajo en la taquería de doña Cristín. Era agotador. Lavar platos, picar cebollas, fregar mesas, todo por un sueldo que apenas alcanzaba para el hotel. Pero cada peso ganado con mi sudor era una victoria, un paso hacia mi independencia. Doña Cristine, con su delantal manchado y su sonrisa cálida, notó mi fuego interior. Neusariana, tenés una chispa en los ojos. ¿Qué te pasa?, preguntó mientras preparábamos tacos. Digamos que estoy aprendiendo quién soy de verdad, respondí con una sonrisa amarga. Durante los descansos planeaba mi próximo movimiento. Necesitaba pruebas de la traición de Nicolás, algo que demostrara que no solo me había abandonado, sino que había planeado todo con Sofía mientras aún éramos marido y mujer. Una tarde, mientras limpiaba mesas, escuché a 2 clientas hablar en la taquería. ¿Sabías que el contador de la empresa de mi hermano se separó de la esposa? ¿La echó de la casa de un día para otro?, dijo una. Sí, y ya metió a otra en su lugar, una tal Sofía, de la oficina. Dicen que están juntos desde el año pasado, respondió la otra.
Mi sangre hirvió. Desde el año pasado, eso significaba que Nicolás me había engañado durante meses, durmiendo en nuestra cama, comiendo mi comida, mientras planeaba su nueva vida. Me acerqué a las clientas, fingiendo limpiar la mesa. Perdón. ¿Hablaban del contador Nicolás Torres? Pregunté, con la voz temblando. Ellas asintieron, sorprendidas. Sí, lo conozco. Es una lástima lo que le hizo a su esposa, dijo una. Con pena, sonreí, ocultando la furia. Gracias por la información. Esa noche, en el hotel, decidí actuar. Recordé que Nicolás siempre dejaba sus recibos en una caja, en el escritorio de casa. Si podía probar que había gastado nuestro dinero en Sofía, tendría algo para usar contra él. Pero entrar a la casa era arriesgado. Él ya había cambiado las cerraduras. Entonces pensé en mi vecina, doña Lupe, que siempre había sido mi amiga. La llamé desde un teléfono público. Doña Lupe, necesito un favor. ¿Podés vigilar la casa y decirme cuándo Nicolás y la mujer no están? Ella, que sabía todo lo que había pasado, aceptó sin dudar. Neus, Ariana, ese hombre es un sinvergüenza, contá conmigo. Al día siguiente me llamó. Se fueron al cine. La casa está sola. Corrí al barrio, con el corazón latiendo como un tambor. Doña Lupe me esperaba en su puerta, con una copia de la llave que Nicolás le había dado para emergencias. Entré a mi antigua casa sintiendo una mezcla de nostalgia y rabia. Todo había cambiado. Nuevos cuadros, cortinas caras, un perfume dulce que no era mío impregnado en el aire. Fui al escritorio y encontré la caja de recibos. Allí estaba la prueba: facturas de restaurantes, hoteles, regalos caros, todos fechados meses antes de que me echara. También encontré un estado de cuenta bancaria. Nicolás había transferido miles de pesos a una cuenta conjunta con Sofía. Ese dinero era nuestro, el fruto de 23 años de sacrificios, y él lo había robado para su amante. Salí de la casa con los recibos escondidos en mi bolso, temblando de furia. Esa noche, en el hotel, hice copias de todo y las llevé al abogado que doña Cristine me recomendó, un hombre joven llamado Javier. Neus, Ariana, esto es oro, dijo, revisando los documentos. Podemos probar adulterio y ocultación de bienes. Tenés derecho a la mitad de todo lo que él tiene. Por primera vez, sentí que la justicia podía estar de mi lado, pero también sabía que Nicolás no se rendiría fácil. Al día siguiente, lo enfrenté en su oficina, con las copias de los recibos en la mano. Nicolás, sé todo. Sé de Sofía, del dinero que me robaste. Vas a pagar por esto. Él palideció, pero intentó mantener la calma. No tenés nada, Neus, Ariana. La casa es mía. El dinero es mío. Ándate. Su arrogancia fue el combustible que necesitaba. Te equivocás, Nicolás. Esto recién empieza, dije, antes de salir. Esa noche, en el hotel, planeé mi venganza. No quería solo dinero. Quería que él sintiera el mismo dolor que yo. Sabía que Sofía no era la única. Nicolás siempre había sido coqueto, y los rumores decían que había otra mujer, una colega llamada Loubna. Decidí seguirlo, observar sus movimientos, descubrir cada secreto que escondía, porque si Nicolás pensaba que podía echarme a la calle y seguir con su vida como si nada, estaba a punto de aprender una lección que nunca olvidaría. La furia que crecía en mi pecho era como un incendio que no podía apagar, alimentada por cada recibo, cada mentira, cada mirada de desprecio que Nicolás me había dado. En el hotel, con su cama chirriante y su olor a humedad, me convertí en una cazadora, siguiendo los pasos de mi exmarido como un lobo al acecho. Sabía que Sofía no era la única. Los rumores en el barrio hablaban de otra mujer, Loubna, una colega de la empresa de contabilidad donde Nicolás trabajaba. Cada noche
Mientras miraba el techo descascarado, planeaba cómo exponerlo, cómo hacer que pagara por haberme arrancado mi hogar y mi dignidad. Pero la traición que descubrí fue más oscura de lo que imaginaba y me obligó a enfrentar no solo a Nicolás, sino también a la mujer que aún llevaba en el corazón. A pesar de todo, seguí a Nicolás durante días, memorizando sus rutinas. Salía de la oficina a las 6 de la tarde, pero no siempre iba a casa con Sofía. Los martes y jueves se desviaba hacia un departamento en el centro de Guadalajara, donde vivía Loubna, una mujer de unos 50 años, divorciada, con un aire elegante que contrastaba con el descaro de Sofía. Una noche, escondida en una esquina, lo vi entrar con una botella de vino y una sonrisa que me era familiar, la misma que me dedicaba en nuestros primeros años. Pero lo que vi después me heló la sangre. Loubna lo recibió con un beso apasionado y luego, a través de la ventana, los vi desaparecer en el dormitorio con las cortinas apenas entrecerradas. Nicolás no solo me había traicionado con Sofía, tenía una doble vida engañando a ambas mujeres mientras me echaba a la calle. La confirmación de su doble traición fue como un puñetazo en el estómago. Regresé al hotel con las manos temblando, sintiendo una mezcla de rabia y satisfacción amarga. Si Nicolás pensaba que podía jugar con todas nosotras, estaba a punto de aprender una lección. Decidí usar su propio engaño contra él. Llamé a Sofía desde un teléfono público, con el corazón latiendo como un tambor. Sofía, soy Neus Ariana, la exesposa de Nicolás. Necesito hablarte, dije, manteniendo la voz firme. Ella dudó, pero la curiosidad la venció. ¿Qué querés?, preguntó, con un tono defensivo. Sé que estás viviendo en mi casa, pero no sabes toda la verdad. ¿Sabías que Nicolás está con otra mujer, además de vos? Se llama Loubna. Trabaja con él. Hubo un silencio largo y luego un grito. «¡Estás mintiendo!». «No miento. Anda a su oficina los martes por la tarde. Lo vas a encontrar saliendo con ella». Sabía que Sofía no se quedaría de brazos cruzados. Al día siguiente, me escondí cerca de la oficina de Nicolás, esperando el espectáculo. A las 6:30, Sofía llegó en su auto rojo, con el rostro desencajado. Cuando Nicolás salió con Loubna, riendo y tomados del brazo, Sofía se bajó como un huracán, gritando su nombre. «¡Hijo de puta! ¡Me engañaste!», chilló, abalanzándose sobre él. Loubna, sorprendida, intentó apartarse, pero Sofía la empujó, desatando una pelea que atrajo a los transeúntes. Nicolás, atrapado entre las dos, balbuceaba excusas, pero ninguna lo salvó. Sofía le dio una bofetada que resonó en la calle mientras Loubna lo miraba con desprecio. «¡Sos un cerdo!», le dijo. Antes de irse, los curiosos grababan con sus celulares, y yo, desde mi escondite, no pude evitar sonreír. La primera etapa de mi venganza estaba completa, pero no era suficiente. Quería que Nicolás sintiera el peso de su traición, no solo en su vida personal, sino en todo lo que valoraba. Llevé las pruebas de su adulterio y la transferencia de dinero a mi abogado, Javier. «Neus Ariana, con esto podemos exigir la mitad de sus bienes, incluida la casa», dijo, revisando los recibos. «Pero también podemos ir más lejos. Si él ocultó dinero durante el matrimonio, es fraude». La idea de justicia me dio un nuevo propósito. Mientras trabajaba en la taquería de doña Cristine, planeaba mi próximo movimiento. Doña Cristine, que se había convertido en mi confidente, me animaba. «Neus Ariana, ese hombre pensó que te podía pisotear, pero no conoce a la leona que llevas dentro», decía, mientras cortábamos cilantro para los tacos. Una tarde, mientras fregaba mesas, doña Cristín me llamó al mostrador. «Mira,
Neus Ariana, una clienta dejó esto para vos. Era una nota, escrita con una letra temblorosa. Neus Ariana, soy Loubna. Necesito hablarte. Sé que no me conoces, pero compartimos el mismo dolor. Mi corazón se aceleró. ¿Loubna quería hablar conmigo? Dudé, pero la curiosidad y la furia me empujaron. La cité en la taquería al día siguiente. Cuando llegó, no era la mujer elegante que había visto con Nicolás. Estaba demacrada, con ojeras profundas y el cabello desordenado. No sabía que estabas casada con él, dijo, con lágrimas en los ojos. Me dijo que estaba separado, que Sofía era solo una aventura. Me enamoré como idiota. Sus palabras eran un eco de mi propio dolor, y por un momento sentí lástima por ella. Loubna me contó que Nicolás le había prometido una vida juntos, que le había dado dinero para un departamento, dinero que ahora sabía que era nuestro. Quiero ayudarte, dijo, sorprendiéndome. Tengo copias de transferencias que hizo a mi cuenta. Son tuyas por derecho. Me dio un sobre con documentos que confirmaban el fraude de Nicolás. Con esas pruebas, Javier presentó una demanda por ocultación de bienes y adulterio. Neus Ariana, esto es grande. Podemos recuperar lo que te robó y más, me aseguró, pero también me advirtió. Nicolás no va a rendirse fácil. Prepárate para una guerra. Y tenía razón. Días después, Nicolás me llamó, furioso. ¿Qué estás haciendo, Neus Ariana? ¿Crees que podés destruirme? Gritó. No estoy destruyéndote, Nicolás. Solo estoy recuperando lo que es mío, respondí, con una calma que lo desconcertó. Mientras la demanda avanzaba, mi vida en la taquería seguía. Doña Cristín me dio más horas y comencé a ahorrar para un departamento propio. Pero la lucha contra Nicolás no era solo legal, era personal. Quería que supiera que no era la esposa sumisa que él imaginaba. Una noche, mientras cosía cortinas para vender, recibí una llamada de Loubna. Neus Ariana, Nicolás está desesperado. Sabe que lo tenés contra las cuerdas, pero tené cuidado. Está diciendo que va a hacer lo que sea para detenerte. Su advertencia me heló la sangre, pero también encendió mi determinación. No iba a retroceder. Nicolás había subestimado a la mujer que echó a la calle, y ahora estaba a punto de aprender quién era Neus Ariana de verdad. La advertencia de Loubna resonaba en mi cabeza como un tambor de guerra. Nicolás estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para detenerme, pero yo no era la misma Neus Ariana que él había arrojado a la calle como basura. La furia que ardía en mi pecho era un incendio que no podía apagar, y cada recibo, cada prueba de su traición, era combustible para mi venganza. En el hotel barato, con su olor a humedad y su cama chirriante, pasaba las noches planeando, con las copias de los documentos que Loubna me dio apretadas contra el pecho. No solo quería recuperar lo que me había robado, quería que Nicolás sintiera el mismo dolor que yo, que supiera lo que era perder todo. Pero lo que descubrí después me mostró que su traición era aún más oscura de lo que imaginaba, y me obligó a enfrentar una verdad que cambiaría todo. Seguí trabajando en la taquería de doña Cristine, fregando mesas y cortando cebollas hasta que mis manos sangraban, pero cada peso ganado era un paso hacia mi independencia. Doña Cristine, con su delantal manchado y su risa cálida, se convirtió en mi refugio. Neus Ariana, sos una leona. Ese hombre no sabe con quién se metió, me decía, mientras preparábamos tacos para el almuerzo, pero el miedo a Nicolás no desaparecía. Sus amenazas, aunque vagas, eran un peso constante. Sabía que no se rendiría fácil. Tenía dinero, contactos y un ego que no aceptaba la derrota. Decidí ser más cuidadosa, revisando cada paso que daba, pero también más audaz. Si él quería guerra,
Yo estaba lista para pelear. Una tarde, mientras limpiaba en la taquería, doña Cristín me llamó al mostrador. Neus Ariana, vino una mujer preguntando por vos. Dijo que era amiga tuya, pero no me dio buena espina. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo era? Pregunté, con la voz temblando. Rubia, unos 50 años, con cara de pocos amigos. Era Loubna. Corría un teléfono público y la llamé. Neus Ariana, tenés que saber algo, dijo, con la voz agitada. Nicolás no solo está con Sofía. Hay otra mujer, una tal Verónica de la empresa. Lo vi con ella anoche en un bar. Creo que lleva meses engañándonos a todas. La noticia fue como un puñetazo. No 2, sino 3 mujeres. Nicolás no solo me había traicionado a mí, era un depredador, tejiendo una red de mentiras para mantener su vida de lujos y engaños. Decidí seguirlo de nuevo, esta vez con más cuidado. Una noche lo vi salir de la oficina y dirigirse a un motel en las afueras de Guadalajara. Lo seguí en un taxi, con el corazón latiendo como un tambor. En la entrada, lo vi con una mujer morena, de unos 40 años, que debía ser Verónica. Entraron juntos, riendo, mientras yo me quedaba en la oscuridad, con la rabia quemándome por dentro. Tomé nota de cada detalle, la hora, el lugar, el auto de Nicolás. Luego, llamé a Sofía desde un teléfono público. Sofía, soy Neus Ariana. ¿Sabías que Nicolás está con una tal Verónica? Los vi entrando a un motel en la carretera a Zapopan. Hubo un silencio largo y luego un grito. ¡Ese maldito! ¿Dónde estás? Le di la dirección, sabiendo que desataría un infierno. Media hora después, Sofía llegó al motel como un huracán, golpeando la puerta de la habitación donde estaban Nicolás y Verónica. Los gritos resonaron en el estacionamiento, atrayendo a los curiosos. «¡Hijo de puta, me engañaste otra vez!», chilló Sofía, mientras Verónica, en ropa interior, intentaba escapar por la ventana trasera. Nicolás, atrapado, balbuceaba excusas, pero nadie lo escuchaba. Sofía le arrojó una botella de cerveza que se rompió en el suelo, mientras Verónica corría hacia su auto. Los empleados del motel llamaron a la policía, y yo, desde mi escondite, no pude evitar sonreír. Nicolás estaba cayendo, y yo apenas estaba empezando. Con las pruebas de su triple traición, fui a ver a Javier, mi abogado. «Neus Ariana, esto es dinamita», dijo, revisando las fotos que había tomado con una cámara desechable. «Con esto podemos exigir no solo la mitad de sus bienes, sino daños por fraude y adulterio». La idea de justicia me dio un nuevo propósito, pero también sabía que Nicolás no se rendiría sin pelear. Días después, me llamó, furioso. «¿Crees que podés arruinarme, Neus Ariana? Te voy a destruir primero», gritó, antes de colgar. Su amenaza me heló la sangre, pero también encendió mi determinación. Contacté a Loubna y Sofía, proponiéndoles unir fuerzas. «Nos engañó a todas. Si trabajamos juntas podemos hacerle pagar», les dije. Sorprendentemente aceptaron. Nos reunimos en la taquería, 3 mujeres heridas por el mismo hombre, planeando nuestra venganza. Loubna trajo más pruebas, correos de Nicolás prometiéndole un futuro, recibos de joyas que le había comprado con nuestro dinero. Sofía, por su parte, tenía mensajes de texto donde él juraba que ella era la única. Juntas armamos un caso sólido con Javier, pero también decidimos golpear donde más le dolía, su reputación. Loubna, que conocía a los jefes de Nicolás, filtró los detalles de su comportamiento a la empresa. Días después, supe que lo habían despedido por conducta inapropiada. Sofía, por su parte, cambió las cerraduras de la casa que compartía con él, dejándolo en la calle con una maleta. Yo
Mientras tanto, seguí trabajando en la taquería, ahorrando cada peso para un futuro mejor, pero también vigilando a Nicolás, esperando su próximo movimiento. Una noche, mientras cosía en el hotel, recibí una llamada de un número desconocido. Era Nicolás, con la voz temblorosa. Neus Ariana, por favor, perdí todo, mi trabajo, mi casa, todo. ¿Qué más querés de mí? Su súplica era patética, pero no sentía lástima. Querías destruirnos, Nicolás. Ahora probá tu propia medicina, respondí, colgando. Pero el miedo seguía ahí. Sabía que un hombre acorralado es peligroso, y Nicolás no era de los que se rinden fácil. Doña Cristine, mi aliada, me advirtió: Neus Ariana, tené cuidado, ese hombre está desesperado, y los desesperados hacen cosas locas. Su advertencia me mantuvo alerta, pero no preparada para lo que vendría, un golpe final que pondría a prueba toda la fuerza que había encontrado en mi interior. La voz desesperada de Nicolás al teléfono, suplicando que detuviera mi venganza, era un eco hueco que no me conmovía. Perdí todo, Neus Ariana, había dicho, pero sus palabras eran solo un intento patético de salvarse del infierno que él mismo había creado. En el hotel barato, con su olor a humedad y su cama chirriante, me aferraba a las pruebas que Lubna, Sofía y yo habíamos reunido: recibos, correos, mensajes que demostraban que Nicolás no solo me había traicionado a mí, sino a todas nosotras. La furia que ardía en mi pecho era un incendio que no se apagaba, pero también había un miedo latente. Doña Cristine, mi aliada en la taquería, me había advertido que un hombre acorralado es peligroso, y yo sabía que Nicolás, con su ego herido, no se rendiría sin pelear. Pero lo que no esperaba era que su próximo golpe vendría envuelto en una amenaza que pondría a prueba toda la fuerza que había encontrado. Seguí trabajando en la taquería de doña Cristine, fregando mesas y cortando cebollas hasta que mis manos sangraban, pero cada peso ganado era un ladrillo en el muro de mi nueva vida. Doña Cristine, con su delantal manchado y su risa cálida, se convirtió en mi roca. Neus Ariana, sos una guerrera. Ese hombre no sabe con quién se metió, me decía, mientras preparábamos tacos para el almuerzo, pero el miedo a Nicolás no desaparecía. Sus amenazas, aunque vagas, eran un peso constante. Sabía que había perdido su trabajo, su casa, su reputación, pero también sabía que un hombre como él no aceptaba la derrota. Lovna y Sofía, mis inesperadas aliadas, seguían en contacto, compartiendo información sobre sus movimientos. Está viviendo en un cuartucho alquilado cerca del centro, me dijo Lovna una tarde, en la taquería, pero está furioso. Dice que va a hacerte pagar. Una noche, mientras cosía cortinas en el hotel, recibí una llamada de un número desconocido. Mi corazón se aceleró. Era Nicolás, con una voz que era puro veneno. Neus Ariana, te pasaste de la raya. ¿Crees que podés arruinarme y salirte con la tuya? Voy a destruirte, a vos y a tus nuevas amiguitas. Colgué, temblando, y corrí a contarle a doña Cristín. Ese hombre está desesperado. Tené cuidado, Neus Ariana. Los perros heridos muerden más fuerte, me advirtió. Decidí reforzar mi seguridad, cambiando las cerraduras del hotel y pidiéndole a doña Lupe, mi vecina, que estuviera atenta a cualquier extraño en el barrio. También llevé las amenazas de Nicolás a Javier, mi abogado. Esto es serio, Neus Ariana. Podemos usar estas amenazas para fortalecer el caso, pero necesitas pruebas concretas, me dijo, mientras preparaba una denuncia por acoso. Días después, mientras fregaba mesas en la taquería, vi un auto negro estacionado frente al local. Mi corazón se detuvo. Era el mismo auto que había visto rondando mi antigua casa. Corrí al baño,
con las manos temblando, y llamé a Lobna. Creo que Nicolás me está siguiendo, susurré. Ella, con la voz tensa, respondió: no es él, es Sofía. La vi hablando con un tipo sospechoso ayer. Creo que está trabajando con Nicolás para vengarse. La traición de Sofía fue como un puñetazo. Pensé que éramos aliadas, unidas por el mismo dolor, pero ahora parecía que ella también quería mi cabeza. Llamé a Javier, que organizó una vigilancia policial cerca del hotel, pero el miedo se filtraba en cada rincón de mi vida, y cada noche, al cerrar los ojos, veía el rostro de Nicolás con su sonrisa cruel y el de Sofía traicionándome de nuevo. Mientras tanto, seguí trabajando y ahorrando. Con el dinero de la taquería y las cortinas que vendía, logré alquilar un departamento pequeño en un barrio humilde. Era una pieza con una cocina diminuta y un baño que goteaba, pero era mío, y eso me llenaba de orgullo. Decoré las paredes con fotos de mi madre y flores de plástico que compré en el mercado, tratando de hacer un hogar, pero la amenaza de Nicolás y Sofía no me dejaba en paz. Una tarde, mientras cosía, recibí una nota deslizada bajo la puerta del departamento. No vas a ganar, Neus Ariana. Esto termina con sangre. No había firma, pero reconocí la letra de Sofía. El terror me envolvió, pero también encendió una furia que no podía contener. No iba a dejar que me destruyeran. Corrí a la comisaría con la nota y Javier presentó una denuncia por amenazas. La policía prometió investigar, pero me advirtió que sin pruebas concretas sería difícil. Decidí tomar el asunto en mis manos. Contacté a Lobna, que seguía de mi lado, y juntas planeamos una trampa. Sabíamos que Nicolás y Sofía se reunían en un bar los viernes por la noche. Lobna, con su acceso a la empresa, hackeó el correo de Nicolás y encontró mensajes donde planeaban darle una lección a alguien, presumiblemente a mí. Grabamos las conversaciones con un celular viejo y las llevamos a la policía. Esto es suficiente para una orden de captura, dijo Javier con una chispa de esperanza en los ojos. Pero también me advirtió: están desesperados. Tené cuidado. Una noche, mientras regresaba del trabajo, vi el auto negro siguiéndome de nuevo. Mi corazón se aceleró, pero no corrí. En cambio, entré a una tienda concurrida y llamé a la policía, dando la descripción del auto. Cuando llegaron, encontraron a Sofía al volante, con un cuchillo en el asiento del copiloto. La arrestaron por intento de agresión, y aunque Nicolás no estaba con ella, supe que estaba detrás. La noticia de la detención de Sofía se extendió por el pueblo, y Nicolás, acorralado, intentó contactarme de nuevo. Neus Ariana, para esto, podemos arreglarlo, suplicó por teléfono. No hay nada que arreglar, Nicolás. Vos empezaste esta guerra, y ahora la terminás vos, respondí, colgando. Por primera vez sentí que la justicia estaba de mi lado, pero también sabía que la batalla no había terminado. Mientras tanto, mi vida seguía adelante. El departamento se convirtió en un hogar, con cortinas nuevas y un pequeño altar con una vela para mi madre. Doña Cristín me dio un aumento en la taquería y empecé a ahorrar para un futuro mejor. Lobna, que se había convertido en una amiga inesperada, me visitaba los fines de semana, trayendo café y risas, pero el miedo a Nicolás seguía siendo una sombra. Supe por rumores que estaba viviendo en un cuartucho alquilado, sin trabajo estable, consumido por su propia ruina. Pero un hombre como él no se rinde fácil, y yo sabía que el próximo golpe vendría, uno que pondría a prueba toda la fuerza que había encontrado en mi interior. El arresto de Sofía, con un cuchillo en su auto y la furia en los ojos, fue un triunfo amargo que no apagó el fuego del miedo en mi pecho. Sabía que Nicolás estaba detrás,
tirando de los hilos desde las sombras, y su desesperación lo hacía más peligroso que nunca. En el pequeño departamento que ahora era mi hogar, con sus paredes decoradas con flores de plástico y el aroma de café que intentaba hacerme sentir en casa, vivía con el corazón en la garganta. Cada ruido en la calle, cada sombra en la ventana, me hacía temer que él o sus aliados vinieran a terminar lo que Sofía había comenzado, pero la furia que ardía en mí era más fuerte que el miedo. Nicolás había intentado destruirme, pero yo estaba decidida a no dejarlo ganar. Mientras cosía cortinas bajo la luz de una lámpara, planeaba mi próximo movimiento, sabiendo que la guerra aún no había terminado. Seguí trabajando en la taquería de doña Cristine, fregando mesas y cortando cebollas hasta que mis manos sangraban, pero cada peso ganado era un ladrillo en el muro de mi independencia. Doña Cristín, con su delantal manchado y su risa cálida, era mi refugio. Neusariana, sos una leona, nadie va a detenerte, me decía, mientras preparábamos tacos para el almuerzo, pero el miedo a Nicolás seguía siendo una sombra constante. Lobna, mi aliada inesperada, me mantenía al tanto de sus movimientos. Está viviendo en un cuartucho cerca del mercado, pero anda preguntando por vos. Dice que va a recuperar lo que perdió, me advirtió una tarde, mientras tomábamos café en la taquería. Sus palabras eran un recordatorio de que Nicolás no se rendiría, y yo tampoco. Una noche, mientras cosía, recibí una carta deslizada bajo la puerta. Mi corazón se detuvo. No tenía remitente, pero la letra era de Nicolás. Neusariana, estás jugando con fuego. Deja de meterte en mi vida o lo vas a lamentar. La amenaza era clara, un cuchillo en la oscuridad, pero en lugar de paralizarme encendió mi furia. Llamé a Javier, mi abogado, y le llevé la carta. Esto es oro, Neusariana. Con esto podemos pedir una orden de restricción contra él, dijo, con una chispa de esperanza en los ojos. Pero también me advirtió, está desesperado. Los hombres como él no saben perder. Tened cuidado. Presentamos la denuncia en la comisaría, pero el oficial, con un suspiro cansado, me dijo que sin pruebas de una amenaza directa no podían hacer mucho. Decidí reforzar mi seguridad. Cambié las cerraduras del departamento y pedí a doña Lupe, mi vecina, que estuviera atenta a cualquier extraño. También compré un celular barato para estar en contacto con Lubna y Javier, pero el miedo no me dejaba dormir. Cada noche revisaba las puertas y ventanas con un cuchillo bajo la almohada, temiendo que Nicolás irrumpiera con su rabia. Una tarde, mientras volvía del trabajo, vi un auto negro siguiéndome a distancia. Mi corazón se aceleró. Corrí a una tienda concurrida fingiendo comprar y llamé a Lobna. Creo que es él, susurré con la voz temblando. No te muevas. Voy para allá, respondió. Pero cuando salió a la calle, el auto ya no estaba. En su lugar, encontré una nota en mi bolso. No vas a escapar. El terror me envolvió, pero también encendió una determinación que no sabía que tenía. No iba a dejar que Nicolás me convirtiera en una víctima. Contacté a Lobna y juntas planeamos una trampa. Sabíamos que Nicolás frecuentaba un bar los viernes donde se encontraba con viejos amigos de la empresa. Lobna, con su acceso a los correos de la oficina, encontró mensajes donde él hablaba de darle una lección a alguien, presumiblemente a mí. Decidimos grabarlo. Una noche, me escondí cerca del bar con el celular grabando, mientras Lobna se sentaba en una mesa cercana, fingiendo ser una clienta más. Nicolás llegó, bebiendo tequila y hablando en voz alta con sus amigos. Esa mujer me arruinó la vida, dijo, refiriéndose a mí, pero ya va a ver, nadie me humilla así. Sus palabras eran la prueba que necesitábamos. Llevé la grabación a Javier, que la presentó en la comisaría.
Esto es suficiente para una orden de captura por amenazas, dijo con una sonrisa de victoria, pero también me advirtió: está acorralado, puede hacer algo desesperado. Días después, la policía lo detuvo en el bar borracho y gritando mi nombre. Fue un alivio, pero también un recordatorio de lo peligroso que era. Mientras tanto, mi vida seguía adelante. Con el dinero de la taquería y las cortinas que vendía, ahorré lo suficiente para comprar una cama nueva y una mesa pequeña para el departamento. Cada compra era una victoria, un paso hacia un hogar que era mío, no de Nicolás. Lobna se convirtió en una amiga inesperada. Nos encontrábamos los fines de semana, compartiendo café y risas, y ella me ayudó a sanar las heridas que Nicolás había dejado, pero también me advirtió que Sofía, aunque presa, seguía siendo una amenaza. Dicen que está hablando con abogados buscando salir pronto. Tené cuidado, Neus Ariana, me dijo. El miedo seguía siendo un peso en mi pecho, pero también me daba fuerza. Cada puntada que daba en las cortinas, cada taco que servía, era una prueba de que no me rendiría. Una noche, mientras cosía, Andrea, mi sobrina que vivía en otra ciudad, me llamó. Tía, escuché algo en el pueblo. Nicolás está diciendo que va a vengarse cuando salga. Tené cuidado. Su advertencia me heló la sangre, pero también encendió mi determinación. No iba a dejar que me destruyera, no después de todo lo que había luchado. La advertencia de mi sobrina Andrea, con su voz temblorosa al otro lado del teléfono, fue como un relámpago que atravesó la frágil calma que había construido en mi pequeño departamento. Nicolás está diciendo que va a vengarse cuando salga, me había dicho, y esas palabras resonaban en mi cabeza como un tambor de guerra. La detención de Nicolás, borracho y gritando mi nombre en un bar, había sido un triunfo, pero también un recordatorio de que un hombre como él, herido en su orgullo, era más peligroso que nunca. Cada noche, mientras cosía bajo la luz tenue de una lámpara, revisaba las puertas y ventanas, con el cuchillo bajo la almohada, temiendo que su furia irrumpiera en mi vida como un huracán, pero la rabia que ardía en mi pecho era más fuerte que el miedo. No dejaría que Nicolás, Sofía o nadie me convirtiera en una víctima. La guerra no había terminado, y yo estaba lista para pelear hasta el final. Seguí trabajando en la taquería de doña Cristine, fregando mesas y cortando cebollas hasta que mis manos sangraban, pero cada peso ganado era un ladrillo en el muro de mi independencia. Doña Cristine, con su delantal manchado y su risa cálida, era mi refugio. Neus Ariana, sos una leona, nadie va a detenerte, me decía, mientras preparábamos tacos para el almuerzo, pero el miedo a Nicolás no desaparecía. Lobna, mi aliada inesperada, seguía en contacto trayéndome rumores del pueblo. Está en la cárcel, pero sus amigos dicen que está planeando algo. Habla de vos todo el tiempo, de cómo va a hacerte pagar, me advirtió una tarde, mientras tomábamos café en la taquería. Sus palabras eran un recordatorio de que la batalla no había terminado y yo necesitaba estar un paso adelante. Decidí reforzar mi seguridad, cambié las cerraduras del departamento por unas más fuertes y pedí a don Nicolás, el vecino de al lado, que estuviera atento a cualquier extraño. También contacté a Javier, mi abogado, que seguía trabajando en el caso. Neus Ariana, con la grabación de sus amenazas y las pruebas de ocultación de bienes, tenemos un caso sólido, pero tenés que estar preparada. Nicolás tiene contactos en el pueblo y no va a rendirse fácil, me dijo, con una voz cargada de preocupación. Presentamos una nueva denuncia por acoso y la policía prometió vigilar el departamento, pero el miedo seguía siendo un peso constante. Cada noche soñaba con Nicolás irrumpiendo con un cuchillo, su rostro distorsionado por la furia, y despertaba sudando,
con el corazón latiendo como un tambor. Una tarde, mientras cosía cortinas, recibí una nota deslizada bajo la puerta. Mi corazón se detuvo. No tenía remitente, pero la letra era de Sofía. Neus Ariana, no creas que esto termina conmigo en la cárcel. Nicolás y yo vamos a hacerte pagar. La amenaza era un puñal, y supe que aunque estuviera presa, Sofía seguía siendo un peligro. Corrí a la comisaría con la nota, y Javier la presentó como prueba. Esto refuerza el caso contra ella, pero también significa que están trabajando juntos, me advirtió. Tenés que mudarte, Neus Ariana, al menos por un tiempo. La idea de huir me rompía el alma, pero sabía que no podía arriesgarme. Con la ayuda de doña Cristine, alquilé un cuartito en las afueras de Guadalajara, un lugar humilde pero seguro, donde nadie sabía quién era. Mudarme fue un doloroso recordatorio de mi primera expulsión. Empaqué mis pocas pertenencias en una maleta vieja, dejando atrás las cortinas que había cosido con tanto cariño. Pero esta vez no estaba sola. Loubna y doña Cristine me ayudaron a instalarme, trayendo una mesa usada y una lámpara que iluminaba mi nuevo hogar. Neus Ariana, sos más fuerte que todo esto. No dejes que te venzan, me dijo Loubna, mientras colgábamos una foto de mi madre en la pared. Dosto, pero el miedo seguía siendo una sombra constante. Cada ruido en la calle, cada auto que pasaba, me hacía temer que Nicolás o sus aliados estuvieran cerca. Una noche, mientras cosía, escuché un golpe en la puerta. Mi corazón se detuvo. Tomé el cuchillo y me acerqué. Con el pulso latiendo en los oídos, era doña Lupe, mi antigua vecina, con el rostro pálido. Neus Ariana, tenés que saber algo. Nicolás salió de la cárcel hoy. Lo vi en el pueblo, hablando con un tipo sospechoso. Creo que está planeando algo. El terror me envolvió, pero también encendió una furia que no podía contener. No iba a dejar que Nicolás me destruyera. Llamé a Javier, que organizó una vigilancia policial cerca del cuartito. También contacté a Loubna, que me trajo más pruebas. Mensajes que Nicolás había enviado a Sofía desde la cárcel, planeando darle una lección a alguien, presumiblemente a mí. Neus Ariana, tenemos que atraparlo en el acto. Si lo grabamos, podemos asegurarnos de que no salga libre otra vez, dijo Loubna, con una determinación que me dio esperanza. Decidimos tenderle una trampa. Sabíamos que Nicolás frecuentaba un bar los viernes, donde se reunía con sus amigos. Loubna y yo nos escondimos cerca, con un celular grabando. Cuando llegó, borracho y furioso, empezó a hablar de mí. Esa mujer me arruinó la vida, pero ya va a ver. Nadie me humilla así, dijo, con la voz cargada de odio. Grabamos cada palabra, y Javier la presentó en la comisaría. Esto es suficiente para una orden de captura por amenazas reiteradas, dijo, con una sonrisa de victoria. Pero también me advirtió, está desesperado, puede hacer algo loco. Días después, la policía lo detuvo de nuevo, esta vez con cargos más graves, pero el miedo no desaparecía. Sabía que Sofía, aunque presa, seguía siendo una amenaza y que Nicolás, incluso tras las rejas, no se rendiría. Mientras tanto, mi vida seguía adelante. El cuartito se convirtió en un hogar, con cortinas nuevas y un pequeño altar para mi madre. Doña Cristine me dio más horas en la taquería y empecé a ahorrar para un futuro mejor. Loubna se convirtió en una amiga inseparable, trayendo café y risas los fines de semana. Pero la sombra de Nicolás y Sofía seguía sobre mí. Una noche, mientras cosía, recibí una llamada de un número desconocido. Mi corazón se detuvo. Era Sofía, con una voz cargada de veneno. Neus Ariana, no creas que esto termina conmigo en la cárcel. Voy a salir, y cuando lo haga,
te voy a encontrar. Colgué, temblando, pero supe que la batalla final estaba por llegar, una que pondría a prueba toda la fuerza que había encontrado en mi interior. La amenaza de Sofía, con su voz cargada de veneno resonando a través del teléfono, fue como un cuchillo que atravesó la frágil calma que había construido en mi pequeño cuartito en las afueras de Guadalajara. Voy a salir, y cuando lo haga, te voy a encontrar, había dicho. Y esas palabras eran un recordatorio de que la guerra con Nicolás y ella estaba lejos de terminar. Cada noche, mientras cosía cortinas bajo la luz de una lámpara, revisaba las puertas y ventanas con el cuchillo bajo la almohada, temiendo que sus sombras irrumpieran en mi vida, pero la furia que ardía en mi pecho era más fuerte que el miedo. Nicolás y Sofía habían intentado destruirme, pero yo estaba decidida a no dejarlos ganar. Mientras trabajaba en la taquería de doña Cristine y planeaba mi próximo movimiento, supe que la batalla final se acercaba, una que pondría a prueba toda la fuerza que había encontrado en mi interior. Seguí trabajando en la taquería, fregando mesas y cortando cebollas hasta que mis manos sangraban, pero cada peso ganado era un ladrillo en el muro de mi independencia. Doña Cristine, con su delantal manchado y su risa cálida, era mi refugio. Neus Ariana, sos una leona. Nadie va a detenerte, me decía, mientras preparábamos tacos para el almuerzo. Pero el miedo a Nicolás y Sofía no desaparecía. Lobna, mi aliada inesperada, seguía en contacto, trayéndome rumores del pueblo. Sofía está en la cárcel, pero tiene amigos afuera, y Nicolás está furioso. Dicen que está planeando algo grande, me advirtió una tarde, mientras tomábamos café en la taquería. Sus palabras eran un recordatorio de que no podía bajar la guardia y decidí reforzar mi seguridad. Contacté a Javier, mi abogado, y le conté sobre la llamada de Sofía. Neus Ariana, esto es grave. Podemos usar la amenaza para extender su condena, pero necesitamos más pruebas, me dijo, con una voz cargada de urgencia. Decidí grabar todas las llamadas entrantes, manteniendo el celular cerca en todo momento. También pedí a don Nicolás, mi vecino, que vigilara el cuartito, y él, con su bondad de siempre, prometió estar atento, pero el miedo era un veneno que se filtraba en cada rincón de mi vida. Cada noche soñaba con Nicolás y Sofía irrumpiendo con cuchillos, sus rostros distorsionados por la furia, y despertaba sudando, con el corazón latiendo como un tambor. Andrea, mi sobrina, me llamó desde su ciudad, preocupada. Tía, tené cuidado. Escuché que Nicolás está hablando con gente peligrosa. No te confíes. Una tarde, mientras cosía, recibí una nota deslizada bajo la puerta. Mi corazón se detuvo. No tenía remitente, pero la letra era de Nicolás. Neus Ariana, estás jugando con fuego. Deja de meterte en mi vida o vas a arder. La amenaza era un puñal, y supe que no estaba blufeando. Corrí a la comisaría con la nota, y Javier la presentó como prueba. Esto refuerza el caso contra él, pero necesitamos atraparlo en el acto, me dijo. Decidimos tenderle una trampa. Sabíamos que Nicolás frecuentaba un bar los viernes, donde se reunía con sus amigos. Lobna y yo planeamos grabarlo de nuevo, pero esta vez con la ayuda de un amigo de doña Cristine, un ex policía que conocía el pueblo como la palma de su mano. Nos escondimos cerca del bar, con el celular grabando, esperando captar algo que lo hundiera. Nicolás llegó borracho, como siempre, hablando en voz alta con sus amigos. Esa mujer me arruinó la vida, pero ya va a ver. Nadie me humilla así, dijo, con una voz cargada de odio. Luego mencionó algo que me heló la sangre. Tengo un amigo que puede encargarse de ella. No va a saber que la golpeó. Sus palabras eran la prueba que necesitábamos. Llevé la grabación a Javier,
que la presentó en la comisaría. «Esto es suficiente para una orden de captura por conspiración», dijo, con una sonrisa de victoria. Días después, la policía lo detuvo de nuevo, esta vez con cargos más graves. Pero el miedo no desaparecía. Sabía que Sofía, aunque presa, seguía siendo una amenaza y que sus amigos podían actuar en su nombre. Mientras tanto, mi vida seguía adelante. El cuartito se convirtió en un hogar, con cortinas nuevas y un pequeño altar para mi madre. Doña Cristín me dio un aumento en la taquería y empecé a ahorrar para un futuro mejor. Lobna se convirtió en una amiga inseparable, trayendo café y risas los fines de semana, pero la sombra de Nicolás y Sofía seguía sobre mí. Una noche, mientras cosía, recibí una llamada de un número desconocido. Mi corazón se detuvo. Era un hombre, con una voz grave y fría. «Neus, Ariana, deja de meterte con Nicolás. Si seguís, no vas a vivir para contarlo». Colgué, temblando, y corrí a contarle a Lobna. «Eso no era Nicolás, era alguien contratado», dijo con los ojos llenos de preocupación. Llamamos a la policía, pero no pudieron rastrear la llamada. Decidí mudarme de nuevo, esta vez a un refugio que la organización de mujeres me ofreció en un pueblo cerca de Zapopan. Era una casita sencilla, con un patio donde planté geranios, tratando de recuperar algo de la vida que había perdido. Pero el miedo seguía siendo un peso en mi pecho. Cada noche revisaba las puertas y ventanas, temiendo que los amigos de Nicolás o Sofía irrumpieran. Javier seguía trabajando en el caso, acumulando pruebas contra ambos. «Neus, Ariana, estamos cerca. Si logramos probar que Nicolás contrató a alguien para amenazarte, no va a salir de la cárcel por mucho tiempo», me dijo, pero también me advirtió. «Están desesperados. Podrían intentar algo grande». Su advertencia me mantuvo alerta, pero no preparada para lo que vendría, un golpe final que pondría a prueba toda la fuerza que había encontrado en mi interior. La amenaza del desconocido al teléfono, con su voz fría prometiendo que no viviría para contar mi historia, fue como un cuchillo que atravesó la calma frágil que había construido en el refugio de Zapopan. Cada noche, mientras cosía bajo la luz tenue de una lámpara, revisaba las puertas y ventanas, con el cuchillo bajo la almohada, temiendo que los aliados de Nicolás o Sofía irrumpieran con su venganza. La casita, con sus geranios en el patio y sus cortinas cosidas a mano, era mi intento de un hogar, pero el miedo era un veneno que se filtraba en cada rincón. Lobna, mi aliada inesperada, y Javier, mi abogado, trabajaban incansablemente para hundir a Nicolás, pero su desesperación lo hacía más peligroso. Mientras preparaba tacos en la taquería de doña Cristine, planeaba mi próximo movimiento, sabiendo que la batalla final se acercaba, una que pondría a prueba toda la fuerza que había encontrado en mi interior. Seguí trabajando en la taquería, fregando mesas y cortando cebollas hasta que mis manos sangraban, pero cada peso ganado era un ladrillo en el muro de mi independencia. Doña Cristine, con su delantal manchado y su risa cálida, era mi refugio. «Neus, Ariana, sos una leona, nadie va a detenerte», me decía, mientras preparábamos tacos para el almuerzo. Pero el miedo a Nicolás y Sofía no desaparecía. Lobna me mantenía al tanto de los rumores del pueblo. Nicolás está en la cárcel, pero tiene amigos afuera, y Sofía dicen que está pagando a alguien para salir pronto, me advirtió una tarde, mientras tomábamos café en la taquería. Sus palabras eran un recordatorio de que no podía bajar la guardia, y decidí reforzar mi seguridad. Contacté a Javier, que seguía acumulando pruebas contra Nicolás y Sofía. «Neus, Ariana, con las grabaciones y las notas, tenemos un caso sólido, pero necesitamos atrapar a alguien en el acto para que no salgan libres», me dijo, con una voz cargada de determinación. Decidí grabar todas las llamadas entrantes,
manteniendo el celular cerca en todo momento. También pedí a don Nicolás, mi vecino en el refugio, que vigilara cualquier auto sospechoso, pero el miedo era un peso constante. Cada noche soñaba con Nicolás irrumpiendo con un cuchillo, su rostro distorsionado por la furia, y despertaba sudando, con el corazón latiendo como un tambor. Andrea, mi sobrina, me llamó desde su ciudad, preocupada. Tía, tené cuidado. Escuché que Nicolás está hablando con gente peligrosa. No te confíes. Una tarde, mientras cosía cortinas, recibí una nota deslizada bajo la puerta. Mi corazón se detuvo. No tenía remitente, pero la letra era de Sofía. Neus Ariana, no creas que esto termina conmigo en la cárcel. Voy a salir, y cuando lo haga, te voy a encontrar. La amenaza era un puñal, y supe que no estaba blufeando. Corrí a la comisaría con la nota, y Javier la presentó como prueba. Esto refuerza el caso contra ella, pero necesitamos más. Si podemos probar que está contratando a alguien, la hundimos, me dijo. Decidimos tenderle una trampa. Sabíamos que Sofía tenía contactos en el pueblo, y Lobna, con su acceso a la empresa, encontró correos donde ella hablaba con un hombre sobre darle una lección a alguien, presumiblemente a mí. Planeamos grabarlo. Una noche, Lobna y yo nos escondimos cerca de un bar donde los contactos de Sofía se reunían, con un celular grabando. Esperamos. Un hombre, alto y con un tatuaje en el cuello, llegó y empezó a hablar con otro sobre un trabajo que involucraba a una mujer en Zapopan. Sofía quiere que se haga rápido. La vieja no va a saber que la golpeó, dijo, con una risa que me heló la sangre. Grabamos cada palabra, y Javier la presentó en la comisaría. Esto es suficiente para extender la condena de Sofía por conspiración, dijo, con una sonrisa de victoria. Días después, la policía detuvo al hombre con el tatuaje, y Sofía enfrentó cargos más graves. Pero el miedo no desaparecía. Sabía que Nicolás, aunque preso, seguía siendo una amenaza y que sus aliados podían actuar en su nombre. Mientras tanto, mi vida seguía adelante. El cuartito se convirtió en un hogar, con cortinas nuevas y un pequeño altar para mi madre. Doña Cristine me dio un aumento en la taquería y empecé a ahorrar para un futuro mejor. Lobna se convirtió en una amiga inseparable, trayendo café y risas los fines de semana, pero la sombra de Nicolás y Sofía seguía sobre mí. Una noche, mientras cosía, recibí una llamada de un número desconocido. Mi corazón se detuvo. Era Nicolás, con una voz cargada de odio. Neus Ariana, te pasaste de la raya. Voy a salir, y cuando lo haga, te voy a hacer pagar. Colgué, temblando, pero supe que la batalla final estaba por llegar. Llamé a Javier, que prometió acelerar el caso. Neus Ariana, estamos cerca. Si logramos probar que Nicolás está detrás de las amenazas, no va a salir libre por mucho tiempo. Una tarde, mientras volvía del trabajo, vi un auto negro siguiéndome a distancia. Mi corazón se aceleró. Corrí a una tienda concurrida, fingiendo comprar, y llamé a Lobna. Creo que es uno de los hombres de Nicolás, susurré. Ella llegó con el ex policía amigo de doña Cristine, y juntos seguimos el auto hasta un callejón donde lo confrontamos. Era un conocido de Nicolás, contratado para asustarme. La policía lo detuvo y Javier presentó las pruebas contra Nicolás. Esto es el final, Neus Ariana. No van a salir libres por mucho tiempo, me dijo, con una chispa de esperanza en los ojos. Pero el miedo seguía siendo un peso en mi pecho y supe que la batalla final aún no había terminado, una que pondría a prueba toda la fuerza que había encontrado en mi interior. La detención del hombre contratado por Nicolás, con su tatuaje en el cuello y su mirada de matón, fue un triunfo que resonó como un trueno en mi corazón, pero no apagó el fuego del miedo que aún ardía en mi pecho.
Cada noche, en el refugio de Zapopan, revisaba las puertas y ventanas con el cuchillo bajo la almohada, temiendo que otro de sus aliados irrumpiera para cumplir sus amenazas. La casita, con sus geranios en el patio y sus cortinas cosidas a mano, era mi intento de un hogar, pero la sombra de Nicolás y Sofía seguía persiguiéndome como un lobo hambriento. Javier, mi abogado, y Lubna, mi aliada inesperada, trabajaban incansablemente para hundirlos, pero yo sabía que la batalla no terminaría hasta que enfrentara el último golpe, uno que pondría a prueba toda la fuerza que había encontrado en mi interior. Seguí trabajando en la taquería de doña Cristín, fregando mesas y cortando cebollas hasta que mis manos sangraban, pero cada peso ganado era un ladrillo en el muro de mi independencia. Doña Cristín, con su delantal manchado y su risa cálida, era mi refugio. Neus Ariana, sos una leona. Nadie va a detenerte, me decía, mientras preparábamos tacos para el almuerzo, pero el miedo no desaparecía. Lubna me mantenía al tanto de los rumores del pueblo. Nicolás y Sofía están desesperados. Dicen que están planeando algo grande desde la cárcel, me advirtió una tarde mientras tomábamos café en la taquería. Sus palabras eran un recordatorio de que no podía bajar la guardia, y decidí reforzar mi seguridad. Una noche, mientras cosía cortinas, recibí una llamada de Javier. Neus Ariana, tenemos noticias. Logramos extender la condena de Sofía por conspiración, y Nicolás enfrenta cargos por amenazas y fraude. Pero hay algo más, dijo con la voz tensa. Encontramos pruebas de que Nicolás intentó contratar a alguien para atacarte. Está hundido. El alivio me recorrió como una ola, pero también el miedo. Un hombre como Nicolás, acorralado, era más peligroso que nunca. Javier me aconsejó mudarme de nuevo, a un lugar donde nadie pudiera encontrarme. Con la ayuda de la organización de mujeres, me trasladé a un refugio en un pueblo pequeño cerca de Querétaro, una casita humilde con un patio donde planté rosas, tratando de construir un nuevo comienzo. El traslado fue un doloroso eco de mi primera expulsión. Empaqué mis pocas pertenencias en una maleta vieja, dejando atrás las cortinas que había cosido con tanto cariño, pero esta vez no estaba sola. Lubna y doña Cristine me ayudaron a instalarme trayendo una mesa usada y una lámpara que iluminaba mi nuevo hogar. Neus Ariana, sos más fuerte que todo esto. No dejes que te venzan, me dijo Lubna, mientras colgábamos una foto de mi madre en la pared, pero el miedo seguía siendo una sombra constante. Cada ruido en la calle, cada auto desconocido, me hacía temer que los aliados de Nicolás estuvieran cerca. Una noche, mientras cosía, recibí una nota deslizada bajo la puerta. No vas a escapar. No había firma, pero supe que era de alguien conectado a Nicolás. Corrí a la comisaría con la nota, y Javier la presentó como prueba. Días después, la policía atrapó a otro hombre contratado por Nicolás, un amigo suyo del bar. Las pruebas eran abrumadoras: grabaciones, notas, testimonios de Lubna y los vecinos. Javier me llamó con la noticia final. Neus Ariana, Nicolás y Sofía enfrentan años en la cárcel. No van a molestarte más. El alivio fue como un peso que se levantaba de mi pecho, pero también sabía que la justicia no borraría el dolor que habían causado. Mientras tanto, mi vida seguía adelante. El cuartito en Querétaro se convirtió en un hogar, con cortinas nuevas y un pequeño altar para mi madre. Doña Cristín me visitaba los fines de semana, trayendo tacos y risas, y Lubna se convirtió en una hermana, compartiendo café y sueños. Con el tiempo, gané el caso contra Nicolás. Javier logró que me devolvieran la mitad de los bienes que me había robado, incluyendo una parte del dinero de la casa.
Con esos fondos, compré un departamento pequeño en Querétaro, con un balcón donde planté un limonero en una maceta. Cada mañana, regándolo, recordaba la fuerza que había encontrado en mí misma. Nicolás y Sofía, consumidos por su propia ruina, se convirtieron en un eco lejano. Supe por rumores que Nicolás en la cárcel había perdido todo: su reputación, sus amigos, su orgullo. Sofía, también presa, enfrentaba su propia caída, pero no sentía satisfacción, solo alivio. Había ganado no por venganza, sino por justicia. Hoy, a los 58 años, vivo en mi departamento, con mi limonero y mis recuerdos. Trabajo en una cooperativa de costura, cosiendo vestidos y cortinas, y he encontrado paz en mi independencia. Lobna sigue siendo mi amiga, y juntas reímos de las heridas del pasado. Mi sobrina Andrea me visita, trayendo a sus hijos, que llenan mi casa de risas. Aprendí que la fuerza no está en destruir a los demás, sino en reconstruirse a una misma. A ustedes, queridos, que escuchan mi historia, les digo: no dejen que el dolor los defina. Son más fuertes de lo que creen, más capaces de lo que imaginan. Si están pasando por una tormenta, sepan que hay un amanecer al otro lado. Dejen sus historias en los comentarios. Compartan sus luchas, sus victorias. Gracias por escucharme. Hasta la próxima, y recuerden, el sol siempre brilla después de la lluvia. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Que Dios los acompañe.